y es que todos hemos resaltado la importancia que debe tener en la democracia el defensor del pueblo y también la necesidad de que exista una ley respecto de la Defensoría del Pueblo. Me parece que esto es importante. Creo que los señalamientos no solo hay que realizar a lo que el defensor del pueblo pretenda realizar, también creo que hay que dirigirlos y sobre todo a la comisión que es la que ha preparado este informe que estamos debatiendo. No olvidemos que todos los funcionarios que la Constitución y la ley establece pueden presentarnos iniciativas, pero finalmente es la comisión la que nos presenta el proyecto que tiene que ser debatido en el Pleno de la Asamblea. Por lo tanto, creería yo que es adecuado que la comisión recoja algunas de estas observaciones y pueda presentar el informe para segundo debate, enmarcándolos en el tema constitucional. Y precisamente por esto, porque es una ley de importancia, yo quisiera aportar, para que la comisión considere o no, un elemento conceptual que me parece fundamental y que tiene que ser necesariamente considerado para realizar esta ley. Y es lo que la ley señala en el artículo 3 respecto de los derechos fundamentales. Me voy a permitir leer lo que dice este artículo. Dice: para efectos de esta ley se entenderá como derechos fundamentales todos los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los demás derechos que se deriven de la dignidad de las personas, comunidades, comunas, pueblos. Es decir, se está remitiendo a lo que la propia Constitución ya señala respecto del bloque de constitucionalidad. Ya es la Constitución la que nos dice efectivamente cuáles son los derechos y además cómo tiene que considerarse también incluso los tratados internacionales de derechos humanos cuando son más favorables a la aplicación del derecho. Por lo tanto, creo que este elemento conceptual que está a lo largo de toda la ley, artículo 3, 4, 5, 25, en toda la ley, tiene que revisarse, porque además, y creo esto también que es importante que se revise por parte de la comisión, esta naturaleza, esta descripción de los derechos fundamentales es de alguna manera contraria a lo que establece la propia Constitución. Revisemos la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 11, numeral 3? Todos los derechos son plenamente justiciables. Pero el numeral 6 es absolutamente claro. El numeral 6 es absolutamente claro. Dice: todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía. De igual jerarquía. Eso implica que según nuestro ordenamiento constitucional, este concepto, que yo entiendo que es un concepto importante, traído de la teoría, Ferrajoli discute sobre lo que son los derechos fundamentales y dice que no hay democracia si es que no existen lo que él considera los derechos secundarios, que a su vez tienen que ver con los derechos civiles y políticos, y a su vez los derechos primarios, que básicamente son los derechos de libertad y los derechos sociales. Estos serían los fundamentales. Pero nuestra Constitución señala, y lo dice expresamente en el artículo 11, numeral 6, que todos los principios y derechos son inalienables, indivisibles, irrenunciables, independientes y de igual jerarquía. Por lo tanto, no puede la ley de la Defensoría del Pueblo establecer una denominación de derechos fundamentales que es contraria a la Constitución. Y si el espíritu es que precisamente lo que hace es recoger todo aquello que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, eso es innecesario porque eso ya existe en la propia Constitución. Y es más, por la forma como está redactada, esto resulta ambiguo y parecería que hay unos derechos que son fundamentales y otros que no lo son. Es más, colegas asambleístas, si ustedes ven la Constitución, en la Constitución solo en el artículo 12 se refiere, solo el artículo 12 dice que el derecho al agua es un derecho
fundamental e irrenunciable, pero no para insistir en la característica o para insistir en el concepto de derechos fundamentales, sino sobre todo para restablecer y para rescatar la importancia que tiene el agua como derecho humano. Para eso es que utiliza la Constitución en el artículo 12 el concepto de derechos fundamentales. De ahí en adelante no existe prácticamente esta noción de derechos fundamentales, que ahora es la base de la ley de la Defensoría del Pueblo. Me parece que este es un elemento conceptual, y al ser un elemento conceptual merece ser revisado, porque este error de apreciación conceptual y de las normas constitucionales está presente en todo el trayecto de la ley, y eso hace que la ley se vuelva absolutamente ineficaz respecto de los derechos que en general protege la Constitución y que obviamente la Defensoría pretende titular. Además, para seguir insistiendo, abundando sobre este tema, esta noción de derechos fundamentales no es lo que existe ni en el artículo 213, ni el 214, ni en el 215 de lo que establece la Constitución. Por lo tanto, es extraña a nuestro ordenamiento y tiene que ser revisado. Y este sí es un problema de enfoque que atraviesa toda la ley que se ha planteado. Otro elemento de igual forma al que me quisiera referir, señora Presidenta y colegas de la Comisión y del Pleno, es efectivamente a esta pretensión que está en el proyecto, y creo yo que sí merece mayor debate respecto de los indultos y amnistías. En el debate anterior, el Pleno de la Asamblea, existió importantes intervenciones, existió un rico debate en torno al tema de los indultos. Y creo que es necesario volver sobre el tema de los indultos. Yo voté a favor de ese indulto, también por un tema conceptual. ¿Cuál es eso? Que básicamente la Asamblea, cuando concede indultos, debe omitir la condición por la cual esa persona ha sido o fue juzgada. Y esto yo lo digo con claridad, porque muchas veces en la comisión, cuando se trata, por ejemplo, de delitos sexuales, independientemente de la situación de la persona, se ha descartado por el hecho, por el delito cometido. Y en el debate anterior también, porque efectivamente la persona a la que se pretendía indultar había matado a un policía, se convirtió esto en materia de debate, cuando en estricto sentido eso tiene que estar ausente de la deliberación. ¿Y qué es en lo que deberíamos concentrarnos? En si existe o no las condiciones humanitarias que permitan o que justifiquen el indulto. E incluso esta modalidad que nos propuso la Comisión, amparada en la Constitución, porque la Constitución habla de indultos totales o parciales, de tal manera que eso valía aclarar, amparada en la Constitución. Pero lo que tenía que justificar era por qué en el transcurso de esos años podía degradarse la salud de esa persona hasta el punto de que si seguía detenido iba a morir. ¿Quién es el ente que puede calificar esa condición humanitaria? En mi criterio, tal cual hemos estado llevando la comisión, porque el Pleno de la Asamblea no ha tenido la oportunidad de ver todos los antecedentes que nos permitan establecer y determinar si efectivamente ameritaba o no. Si la comisión determina que merecía el indulto en las condiciones que nos planteó, entiendo yo que es la comisión el ente autorizado y el que más profundizó el tema. Asambleísta. Gracias, señora Presidenta. El que más profundizó el tema para poder recomendarle al Pleno lo que le recomendó. Por lo tanto, creo yo que sí hay que buscar una interrelación, sin que sea una potestad exclusiva de la Defensoría, sin que sea una atribución especial del defensor, pero que sí nos pueda establecer informes mucho más prolíficos y adecuados para la decisión de la Asamblea. Me parece que es otro de los temas en los que sí ameritaría discutir. No voy a seguir ya abundando en las observaciones que se han realizado de parte tanto del bloque del Movimiento País como de otros asambleístas. Coincido con todos ellos. Creo además desmesurado respecto a lo de consumidores
el tema de registrar todos los proveedores de bienes y servicios. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Creo que además es imposible realizarlo. Creo que esto amerita una nueva discusión respecto de si es necesario o no una superintendencia de servicios públicos, y coincido también con la observación realizada al artículo 45, que es para protección contra la impunidad y evitar graves violaciones de derechos fundamentales. ¿Cuáles son las acciones informales que puede realizar la Defensoría? Creo que esto también debe revisarse. Coincido con la mayor parte de señalamientos y vuelvo a poner énfasis sobre todo en estos temas conceptuales que me parece que deben ser discutidos en la comisión, y ojalá podamos tener la ley que requerimos para profundizar esta institución y la democracia. Gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la